tiene la palabra el senador Rodrigo Villalba. Bueno, presidente, yo creo que aquí cae bien este debate aquí de paisanos, distinguidos senadores y colegas del hermano departamento del Cauca. Pero bien, lo importante es que este debate es oportuno y serio, y yo creo que de toda actualidad. Y yo creo que hay que sacar algunas conclusiones. Se requiere, ministro, primero saludarlo a usted, al superintendente, a la directora del INCODER, demás funcionarios del sector agropecuario. Gran parte de lo que usted lo ha heredado, usted está recién llegado, ministro, no tiene la responsabilidad de lo que estamos acá, pero pues es funcionario del gobierno, le toca, son gajes del oficio, responder por la integralidad del cuestionario que aquí se da, y el Congreso está en su legítimo derecho de hacer estos debates de control político. Y no hay nada más actual, y lo seguirá haciendo. Mire, la crisis del sector no es nueva. Lo nuevo es que los agricultores de este país se rebelaron y están protestando. Eso es lo nuevo. Permanentemente ellos han sido muy pacientes. Y hay una nueva clase dirigente que hay que entenderla, hay que visibilizarla y hay que hablar con ellos, como lo hizo el gobierno con los caficultores recientemente. Yo participé, estuve muy atento con el ministro, con otros funcionarios del gobierno, y creo que la decisión de ellos no ir al paro es por ese diálogo fluido que hubo con el gobierno y explicar claramente lo que está ocurriendo. El gobierno por primera vez da un subsidio muy alto para los caficultores, muy merecido. Está llegando y a algunos no les ha llegado por problemas del propio instrumento que hay que mejorarlo, perfeccionarlo, y creo que en eso están todos. De modo pues que yo creo que allí están todos. Hay algo, ministro, que hay que hacerlo, la actualización del SICA. Y les voy a decir algo más. Yo creo que es obligación de todos, y coincidí posiciones del gobierno, de nosotros los congresistas, con los dirigentes de Unidad Cafetera, especialmente el Huila, con quien hemos estado ahí cerca, en el sentido de que es cierto, lo decía tal vez el senador Camilo, hay un problema grave que hay que revisarlo, si no la plata no alcanza, porque parece que como en todas partes hay un carrusel de facturas, y si pagan el mismo café varias veces el subsidio, pues no va a alcanzar la plata. Pero hay otra cosa que hay que revisar el SICA por lo siguiente, ministro, se está presentando una injusticia, y puede ocurrir que esté radicado en el antiguo eje cafetero. Grandes productores de café ya no son grandes productores de café, porque como el café dejó de ser un buen negocio, se dedicaron a otra cosa. Pero resulta que ellos tienen un SICA alto. Ojo con eso. Resulta que le están pagando tienen un SICA alto, entonces tienen derecho a un cupo que tal vez no se lo merecen porque no son de los productores que eran del pasado. Y eso es grave, gravísimo. Y hay unos nuevos productores que tienen un SICA pequeño que tampoco obedecen a su realidad. Entonces, imperioso, dentro de todas estas conclusiones, actualizar el SICA, que es el Sistema de Información Cafetera. Entonces, hay algunos... Y lo siguiente, para el año entrante, ministro, que yo sé que usted y el gobierno tiene la voluntad de mantener, eso también hay que reglamentarlo, y hay que privilegiar a los pequeños el subsidio que a los grandes. Finalmente, el Estado es para los pequeños. Resulta que esto se le paga a rajatabla a grandes y pequeños, y da envidia pues que a unos grandes les pueden dar en subsidio 1.000, 2.000 millones de pesos, y a unos pobres pequeños, en el Cauca, en el Huila, en el Nariño, en el sur del Tolima, pues de 1 hectárea, pues obviamente de 1 a 2 cargas. De modo pues que hay que reglamentarlo, y yo creo que hay que diferenciar el subsidio de una gradualidad que sea de un tamaño mayor para los pequeños que para los grandes. Entonces, esto es de justicia, yo creo que ya tenemos que llegar hacia el año entrante. Pero estoy contento con el diálogo fluido, y hay algo que me llama mucho la atención sobre café, y es para toda la agricultura. El tema de instalar la mesa ya rápido con todos los sectores, lo que tiene que ver con insumos, comercializadores, importadores, productores y todo. Ministro, no les dé miedo meterle la mano a eso, ahí está el quid del asunto. El problema de costos de producción está en los altos costos de los insumos. El presidente Neyva hablaba con los caficultores en rebeldía,
Y él mismo les decía que él no entiende y nadie entiende cómo en Perú, Ecuador, los insumos valen menos de la mitad de lo que cuesta acá. Eso no lo entiende nadie, así nos digan del costo por seguridad y por transporte, no lo entiende nadie. El problema es que hacen fiestas las multinacionales, ese es el quid del asunto. Entonces hay que sentarlos, pero hay que tener la capacidad, ministro, de intervención del Estado. En esta sociedad de libre mercado y en muchos productos de libertad vigilada no opera. Aquí los actores privados ponen o imponen su posición dominante. Entonces, lo que hay que fortalecer son los órganos de inspección, vigilancia y control, superintendencias, toda la autoridad, para que seamos capaces de intervenir. Y mira, hay un camino abierto. Yo creo que no nos podemos gastar los 2 años, sino unos mesecitos para hacer lo que hizo el sector salud. Acaba el sector salud de intervenir en el mercado de los medicamentos y ya sacó la semana pasada un listado de 189 productos farmacéuticos. El camino está abierto para hacerlo, no es que hagámoslo más rápido y hagámoslo propio con el sector agropecuario. Y lo otro que es claro y es concluyente, señor ministro, es que hay que traer rápidamente la ley de desarrollo rural, que la tramitó el Congreso, que la echaban para atrás porque las consultas previas no se dio, se ha ido mejorando, desde que iniciamos esta legislatura nos han anunciado, han tenido dificultades, parte de esas las llevaron a La Habana, con La Habana, sin La Habana hay que traerla aquí rápido, porque es donde tenemos que resolver todos estos temas. Hay temas graves de política estructural, pero hay temas también de menores que hay que resolver. Por allá hay una ley segunda que del 60 y pico, que tiene un problema gravísimo, que restringe necesariamente zonas que ya están explotadas. Y está la 160 del 94, que tiene cosas buenas, pero contradictorias, y que ya hay que revisarla. Por ejemplo, en el tema que nos ocupa, en el tema de baldíos, indudablemente tiene una restricción y unas calidades para adjudicar un baldío, pero no tiene el uso subsiguiente del baldío, que lo explicaba el superintendente. Hoy hay un baldío que inicialmente es igual a una UAP, que en la altillanura puede ser de 1.800 hectáreas, 1.000 hectáreas, aquí en la sabana o por acá puede ser de 1 hectárea o de media hectárea seguramente, que es lo mínimo que le da para subsistir una familia campesina. Pero ese mismo día, ese baldío que ya fue adjudicado, se puede transar, enajenar sin ninguna limitación. Y también aparecen en esta confusión, y yo creo que es claro, en esta confusión del debate de los baldíos, es claro, pareciera que el problema de altillanura lo confunden con los despojos. No, el problema que se presentó no es de despojo. Claro, hay 1.200 hectáreas de baldíos que fueron despojadas, pero es otra cosa. Eso es otra cosa. Y yo aquí tengo que reconocer en el gobierno, y si algo hay que reconocer todos los días de este gobierno, es la valentía para haber acogido una iniciativa que fue muy del Partido Liberal, de reparación de víctimas, restitución de tierras, convertirlas en un instrumento legal y ponerse en esa tarea titánica, llena de espinas y complicaciones, desde el punto de vista de orden público, desde el punto de vista de que pisa callos a muchos terratenientes de este país, pero también desde el punto de vista del procedimiento ante los jueces, porque este es un país garantista donde hay muchas dificultades para que vuelvan pues tranquilamente esas tierras a los despojados. Pero este gobierno arrancó con mucha valentía, yo creo que esto es importante. Entonces aquí, yo creo lo siguiente, para tener como el tema, volver al tema de los baldíos, que el problema legal lo resolverán las autoridades y los jueces. Pero aquí se ha planteado, y es otra de las conclusiones, hay que resolver el problema de conveniencia, y se tendrá que haber una política sectorial e iniciativas legislativas. Yo creo que esta es lo que tenemos que tener claro. O lo hacemos por una ley especial o la ley de desarrollo rural que se han anunciado. Y aquí hay que mirar, y aquí hablaba todo el mundo, hay que recalcar
Mira, Colombia no lo miran afuera por la locomotora minera energética, que le está dando unos pagos importantes al Ministerio de Hacienda. No, todavía nos siguen mirando afuera como un potencial agrícola, como un proveedor de alimentos, especialmente a esa demanda grande que hay de los países superpoblados asiáticos que cambiaron la dieta alimentaria y mejoraron su nivel adquisitivo. Nos están mirando. Y dice la FAO que en los próximos 30 años se requiere un incremento de 100 millones de hectáreas en los países de desarrollo. Y según las proyecciones, la mitad de la tierra que requiere en esa expansión agrícola, en esa nueva frontera agrícola, está en 7 países tropicales donde está Colombia. Está Colombia con Angola, con Sudán, con Brasil, con Bolivia y con Argentina. De modo pues que eso hay que mirarlo y hay que mirarlo de verdad. ¿Cómo vamos a hacer este desarrollo? ¿Lo vamos a hacer con proyectos de economía campesina? ¿Este es incompatible con proyectos de desarrollo industrial? No, es compatible totalmente. Y lo que hay que volver, doctor Antonio Guerra, usted que conoce el sector, lo que hay que volver es a los encadenamientos productivos. Ahí donde caben los grandes y los pequeños, eso es. Donde cabe el Estado, que tiene que propiciar recursos para unos servicios básicos como investigación. Agricultura sin investigación no es posible. Entonces hay que meterle una plata grande en investigación, ministro. Pero eso se hace en cada cadena, donde el Estado prioriza y focaliza dónde van los recursos. Los agentes privados miran cuál es el comportamiento. Los grandes, los comercializadores, cuál es el compromiso para que haya agricultura por contrato, que antes de sembrar podamos ya garantizar la compra del producto, y donde hayan pequeños que estén ahí vinculados. Esos clústeres agrícolas se podrían, hay una zona lindísima donde podíamos ensayar todo esto, que es la Orinoquía, Altillanura, hay 3 millones de hectáreas, generalmente baldíos. Claro, hay que reglamentar esto, y ahí caben los grandes y los pequeños, de modo pues que yo creo que es una de las conclusiones importantes para este debate, que enhorabuena lo ha traído el doctor Salazar y el doctor Guerra del Espriella. De modo pues que yo quería como aportarle esto, como a manera de conclusión. Se requieren desarrollos legales, se requieren política sectorial, y no hay que tenerle miedo. Yo también, al final, yo vi aquí a los colegas Salazar y Iragorri, como hay como alrededor del gobierno frente al tema de paz. Yo sí les digo, y les digo a todos, que podemos tener puntos de vista, pero en un país de gentes tenemos que buscar la salida negociada al conflicto. Eso es una obligación de que tenemos responsabilidades públicas y una obligación constitucional de los que tienen responsabilidad de Estado, como el gobierno. Mientras ya esa salida hay que intentarla. Claro, a cualquier precio no hay que hacer la paz, pero sí hay que intentarla, y yo abono una vez más que el presidente Santos la ha cogido como debe ser. Primero, en unas reuniones previas, discretas, tranquilas, con la FARC. Segundo, con una agenda, la inició y ahí la está desarrollando. De modo pues que yo creo que hay que apoyarlo. Claro, al final, esos acuerdos hay que refrendarlos y aspiramos a que sean unos acuerdos donde estemos todos. Pero hay que actuar con generosidad. De otra manera, si le ponemos piedras al camino, pues piedras habrán, y fáciles. Entre otras cosas, en Colombia somos muy dados de muchos de ubicarnos a la derecha. Creemos que eso nos da estatus, que mejora estatus si somos de la derecha. No, esto no es de derecha ni izquierda, es un problema ideológico, es un problema de país. La paz es un bien superior. Este no es un problema ideológico, este es un problema de país. Aquí llevamos lo que han dicho todos, tantas generaciones que no han visto un solo día de sana convivencia. Hay que buscarla. Esto no es gratuito, que los países desarrollados todos están aquí pendientes apoyando el proceso. Esto no es gratuito, porque ven que se requieren espacios de desarrollo. Y yo les pregunto finalmente, y ya termino con esto, presidente, si Colombia crece al 6, al 4, al 2,
Creo que este año va a crecer cerca del 4%. ¿Cómo será este país en condiciones de paz? Y les traigo este ejemplo. Les traigo este ejemplo para los que están en esta responsabilidad de gobierno de pactar la paz. Irlanda hace más de 30 años pactó la paz, pero los actores de allá, el IRA, que era la insurgencia, con el gobierno, fueron conscientes de que era el país más atrasado de Europa. La mitad de los irlandeses se habían ido casi. Y ellos pactaron la paz, pero hicieron un acuerdo de paz y de desarrollo. Hicieron una estrategia al lado del acuerdo político. Hicieron una paz de desarrollo y con una estrategia para desatrasar el país. Después de 30 años, Irlanda llegó a ser el segundo país con ingreso per cápita en el mundo. Solamente Luxemburgo estaba por encima. Ahora tuvieron problemas de la enfermedad europea que hubo, pero volvieron a recuperarse, y es un referente obligado a todos los países de desarrollo ir a Irlanda a ver qué hicieron, No voy a decirles aquí qué hicieron, pero diseñaron una estrategia para su desarrollo alrededor del proceso de paz. Simplemente traigo esa experiencia porque creo que en el Congreso todos los días debemos de aportar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador Villalba, por su